Sigamos con el pasaje de Lucas 9. Después del envío de los discípulos, ellos se reúnen con Jesús y le cuentan todo lo que han hecho. Seguido de eso, Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Jesús anuncia su muerte por los líderes religiosos, incluyendo maestros de la ley, palabras textuales de la Biblia. Ocurre la transfiguración de Jesús. Después Jesús sana a un muchacho con espíritu inmundo. Jesús vuelve a anunciar su muerte por segunda vez. Surge la discusión entre los discípulos de quién sería el más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Jesús conoce lo que él tenía que hacer, cuál fue su propósito aquí en la tierra, y emprende su camino, su viaje a Jerusalén, y envía a mensajeros, y ellos fueron a Samaria para conseguir alojamiento. Aparentemente los samaritanos se portaron mal con ellos porque se dieron cuenta que Jesús iba para Jerusalén y no para Betel. Recuerden que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, para nada. Recuerden que la nación de Israel se dividió en dos naciones con el reinado de Roboam. En Primera de Reyes 12 eso se explica. Israel con 10 tribus al norte y Judá con 2 tribus al sur. La animosidad entre judíos e israelitas comienza enseguida cuando los israelitas hacen a Samaria la capital de Israel y a Jeroboam como su rey. Este rey cambia hasta el culto y la adoración de los israelitas y levanta ídolos en 2 ciudades. Luego, Israel cae a manos de los asirios y comienzan a casarse entre ellos, y los judíos los empiezan a odiar. Ese es el reino del sur, porque desobedecen a lo que está escrito en Deuteronomio 7 del 3 al 5, que son las leyes de no casarse con habitantes de tierra conquistada, y explica un montón de tierras conquistadas, etc. Y ese odio lleva a los israelitas, lleva a los judíos a llamar a los israelitas perros o mestizos y a tratarlos de igual manera. Siguen otras cosas más y llegamos a Lucas 10, el pasaje de hoy. El maestro de la ley se acerca a Jesús para probarlo y le hace una pregunta. Una pregunta que él sabe que la respuesta de Jesús, una respuesta que él sabe que Jesús la va a saber responder porque Jesús también es maestro. ¿Okay? La pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y lo interesante es que, como estábamos diciendo al principio, ¿es de casualidad que apareció este maestro? No, no es casualidad. Este maestro pudo haber sido uno de los espías de los líderes religiosos, o uno de esos líderes religiosos que lo estaban siguiendo para ver si de verdad era el Mesías, o un líder religioso que tenía compromisos con los gobiernos, con el gobierno de ese momento, y seguía a Jesús. Como decíamos, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contesta a ese maestro de la ley con otra pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? En otras palabras, tú sabes la respuesta, dímela. Y él responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde: si haces esto tendrás la vida. Entonces ese maestro de la ley, queriendo justificarse, siguió probando a Jesús y le hace otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Qué bobería, ¿verdad? Ahora Jesús se aprovecha para darle una buena lección y le contesta con una parábola, con un cuento. Jesús cuenta que un hombre, una persona, iba por el camino de Jerusalén a Jericó
Y unos bandidos lo asaltan, le quitan la ropa, le dan golpe y casi lo dejan muerto. Y se fugan. De casualidad, un sacerdote, un religioso, pasa por el mismo camino, lo ve, se esquiva, sigue su camino y lo ignora. Pasa un levita, otro religioso, pasa también por el mismo camino, lo ve, también se esquiva, sigue su camino y lo ignora también. Ahora llega un tercero, un samaritano, y pasa por el mismo camino, lo ve, pero la diferencia es que el samaritano, sintió compasión. Hay explicaciones que dicen que según Deuteronomio y los pasajes de pureza para los sacerdotes y los religiosos, ellos no se podían acercar a muertos por miedo de la contaminación de sangre. Para mí eso no es excusa. Para mí eso no es explicación. Porque el hombre, número uno, no estaba muerto. Imagínense si ellos dos se hubieran unido al samaritano y se hubieran acercado al hombre y entre los tres lo hubieran ayudado. Además, vamos a decir que se llegan a contaminar. Hay ritos para purificarse, para limpiarse. Entonces, sinceramente, no había excusas. ¿Cuántas personas son asaltadas, desnudadas, golpeadas y dejadas a morir por nuestra sociedad? ¿Y cuántas personas son asaltadas, desnudadas, golpeadas y dejadas a morir por la iglesia? Pero bueno, sigamos con el cuento de Jesús. El cuento sigue que el samaritano, el perro, el mestizo, esa escoria, esa basura, ese sí sintió compasión. Su sentido de compasión fue al extremo que puso su compasión en acción. Se acercó al hombre, le curó sus heridas y lo vendó. Lo subió a su cabalgadura, le encontró alojamiento y allí lo cuidó. Dice el pasaje que al día siguiente el samaritano le dio al dueño de aquel lugar el equivalente a 2 días de sueldo de esa época. Y le dice que cuida al hombre. Y si él fuera a gastar algo más de lo que ya le había dado, que cuando él regresaba, él se lo iba a pagar. Jesús en este pasaje nos invita a, como dice el refrán, haz el bien y no mires aquí. Jesús nos invita a que sintamos compasión por el prójimo necesitado. Jesús nos invita a que no solamente sintamos compasión por el necesitado, sino que nuestra fe, eso que profesamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esas palabras se transformen en palabras de acción, en acciones. No importa lo bueno que hacemos aquí en la iglesia, si no respondemos con acciones buenas fuera de la iglesia. No importa lo santo que nos comportamos dentro de la iglesia, si al salir somos demonios. No importa cuánto lloramos y nos erizamos por las letras y la música que escuchamos en la iglesia, si esas lágrimas se convierten en escupidas para los de la calle. No importa cuántas veces alzamos nuestras manos en adoración en la iglesia, si las cerramos en puños y las dejamos caer para dar golpes a los que están afuera de la iglesia. No importa cuán bien nos vistamos para venir a la iglesia o cuán bien lucimos, si ignoramos los que están desnudos y sucios afuera de la iglesia. No importa si somos sal en la iglesia, si afuera somos piedras. No importa si somos luz en la iglesia, si somos oscuridad en la calle. No importa si nos revolcamos por la unción del Espíritu Santo en los pisos de nuestras iglesias, si hacemos tropezar a otros y los tumbamos
allá afuera en la calle. Después de este cuento, Jesús le hace otra pregunta al maestro de la ley. ¿Cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Y el maestro le responde, el que tuvo compasión. El que tuvo compasión. No fue que él sintió solamente compasión, sino que lo que él sintió, él lo puso en acción. Jesús concluye con una invitación. Pues ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Pon tu sentimiento de compasión en acción. Cuando le preguntes a alguien cómo estás o cómo te sientes, no lo hagas mecánicamente. Mejor te callas y no digas nada. Si lo vas a hacer, mira a la persona a los ojos. Demuestra compasión. Cuando a alguien que conoces se le muere un familiar, sé compasivo y acompáñalo. Cocínale algo. Se lo llevas y comen juntos. Y que no se te ocurra decir fue la voluntad de Dios o todo pasa por una razón. Esas son frases favoritas de nosotros. Mejor cállate. Cuando salgas a un restaurante y te queda comida en el plato, pide un recipiente para llevar. Y en vez de comértelo al día siguiente o para luego, busca a un vagabundo, a un desamparado, a un homeless y dáselo. Si tienes ropa en el closet que no has usado en años, que te queda chico o te queda grande, y dices que lo vas a guardar para cuando bajes de peso o cuando subas de peso, sabiendo que eso nunca va a ocurrir, regálaselo a un desamparado o a tu propia iglesia. En nuestro caso, solo tenemos a Nereida Abreu, que ella se ocupa de encontrar a quién darle la ropa. Si las enseñanzas de este cuento de Jesús no es suficiente, recordemos lo que nos dice Miqueas, y lo cito en mis propias palabras. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Recordemos también que quizás seas tú el único Jesús que otros vean en toda su vida. Que seamos nosotros, que seas tú la reflexión de Jesús. Que seamos la persona de Jesús. Que seamos como Jesús. Que seamos Jesús. A Dios y solo a Dios sea la gloria.